Shalom amigos, qué bueno que nos reunimos de nuevo para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y esta maravillosa oportunidad hay que valorarla. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Las interferencias en la Kabbalah. Los elementos que en el misticismo judío conocemos como interferencias son en realidad obstáculos que debemos reconocer y comprender para poder superarlos. Realizar ese reconocimiento de las interferencias es muy difícil porque implica mucho tiempo y esfuerzo. La mística hebrea sostiene que todo el trabajo espiritual conlleva necesariamente un esfuerzo. Las interferencias pueden crear la sensación de que constituyen el único objetivo de nuestra existencia. La vida de muchos hombres modernos se reduce únicamente a incorporar interferencias y no a despejarlas. Esto es así porque las interferencias no son percibidas como obstáculos que deben ser superados. Por el contrario, son utilizadas para evadirnos de la pregunta central sobre el sentido de nuestra vida. En definitiva, nuestras vidas se llenan de interferencias porque nosotros mismos las permitimos. Otro problema adicional aparece cuando el otro nos genera interferencias permanentes por su falta de sentido. Además del lado fuerte de control de las interferencias Geburá, existe el lado misericordioso Gesed. El primer motivo de la existencia de interferencias es que ignoramos el sentido de nuestra existencia o porque esta existencia, tal como la comprendemos, no tiene sentido. En realidad, el problema central que enfrentamos es la falsa creencia de que las interferencias constituyen la totalidad de la existencia y por lo tanto no alcanzamos a percibir las diferencias entre las interferencias y aquellos movimientos de la existencia que no lo son. El campo material en Malhut es una dimensión que recibe una cantidad infinita de interferencias, pero si bien las interferencias que se pueden verificar rápidamente son las materiales, existen interferencias en todas las dimensiones. Las interferencias materiales son las más perceptibles. Las otras solamente se pueden detectar a través del estudio profundo de la mística hebrea. La necesidad de detectar esas interferencias tiene como objetivo primordial su erradicación para conseguir focalizar los interrogantes sobre el sentido de la propia existencia. Existe un miedo latente en toda persona, a abordar el sentido de su propia existencia. De ese modo, al evadirse de las preguntas centrales, el ser humano crea las interferencias como sucedáneo de las preguntas medulares. Las interferencias permiten aplazar indefinidamente las preguntas, aunque los interrogantes sobre el sentido de nuestra vida continúan existiendo. Las interferencias son imaginarias en términos intelectuales, pero son reales en el campo material. Si una persona logra visualizar el sentido de su existencia, es posible que logre comprender que deberá conseguir un equilibrio en las diferentes dimensiones para avanzar en el cumplimiento del sentido de su vida. Y ese equilibrio
que debe realizar implica necesariamente un esfuerzo, como hemos dicho. Debemos buscar en todo momento un espacio libre de interferencias. Para continuar avanzando debemos adquirir una concentración mental capaz de aislarnos de las interferencias. Para ello podemos realizar prácticas de concentración mental. Es posible que logremos concentrarnos de tal modo que en cualquier lugar podamos abstraernos de la realidad circundante y centrarnos en lo importante. Esas prácticas las podemos desarrollar en la realidad material. Cada uno de nosotros es el eje fundamental que permite la aparición de las interferencias. Muchos llegan a percibir este problema y lo resuelven con un año sabático. No es bueno llegar a este nivel de presión por parte de las interferencias. Debemos crear espacios privados y libres de todas las interferencias que nos impiden trabajar sobre el objetivo de nuestra vida. El año sabático representa en realidad nuestra imposibilidad de limitar el tiempo y constituye una fuga del tiempo real. Debemos crear espacios dentro del tiempo que nos consume la materialidad, donde podamos ser nosotros mismos. El tiempo biológico es muy corto para dejar que las interferencias conscientes o inconscientes hagan su trabajo. Cada día de la vida es una oportunidad que no regresará jamás para trabajar sobre nuestra esencia. De lo contrario, llegaremos al final de nuestra existencia pensando en las miles de interferencias que hemos tenido que soportar y que no fuimos capaces de derrotar. Sin embargo, la gran mayoría no llega ni siquiera a percibir este problema como tal y deja pasar la vida sin implementar su verdadero proyecto. En realidad, para muchas personas, el proyecto de vida consiste en llevar hacia adelante la definición del propio proyecto de vida, como si existiera un futuro infinito para realizarlo. Este aplazamiento indefinido del proyecto de vida es lo que llamamos evasión. El momento para implementar el proyecto de nuestra vida es ahora. No existe otro tiempo presente más que el ahora. La mística judía tiene como objetivo primordial destruir esa evasión que hemos descrito y restablecer nuestro proyecto de vida. Esto, que parece sencillo de enunciar, es difícil de poner en práctica. ¿Cómo restablecemos un proyecto de vida si nunca establecimos uno? Por tanto, lo que debemos hacer es definir un proyecto de vida. Ahora bien, el proyecto de vida se alcanza en la realidad material a través de la acción. Debemos esforzarnos, aunque los resultados no sean inmediatos. Es un trabajo lento y peligroso, con retrocesos en el camino, pero es un trabajo fundamental para encontrarle a la vida su sentido. ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Cuál es mi misión? En el judaísmo, los antiguos rabinos han proclamado a viva voz que el sentido de nuestra vida se focaliza en el estudio y en la práctica de la Torá. Se dice que para esto hemos sido creados, pero nuestro interrogante persiste. ¿Existen indicios que nos permitan conocer el sentido de nuestra vida? Sí, existen esos indicios. A pesar de que, según los rabinos, fuimos creados para estudiar la Torá, podríamos decir que hemos sido creados para intentar aplicar la Torá en forma correcta. Un rabino nos respondería con otra pregunta: ¿cómo podemos aplicar la Torá si no la conocemos?
Es claro que para conocerla, inexcusablemente la debemos estudiar. Entonces sucede que cuando comenzamos a estudiar y a aplicar la Torá, nuestra vida adquiere sentido, porque la Torá se convierte en esa guía esencial de nuestro propio proyecto, de nuestra misión. Existen varios tipos de interferencias, las negativas y las aparentemente neutrales. Las interferencias estrictamente negativas son todas las transgresiones, mientras que las interferencias aparentemente neutrales son las distracciones absurdas que ocupan nuestra mente con banalidades. Por lo tanto, una interferencia que en apariencia es neutral tiene un grado mínimo de negatividad. En muchas personas existen también interferencias hereditarias. Son aquellas que se heredan de forma cultural, de padres a hijos, como parte del legado familiar. Nunca podremos detectar un desequilibrio si las interferencias se convierten en parte integrante de la personalidad, porque no podemos identificarlas como interferencias. Por ese motivo debemos intentar erradicarlas, tanto si son interferencias heredadas como creadas por nuestra propia personalidad. La mayor parte del tiempo de vida se pierde en un desarrollo continuo de interferencias. Si logramos erradicar las interferencias, encontraremos espacios de tiempo para nuestro desarrollo. Es una tarea realmente difícil. Si logramos trascender la biología a través de un componente que podemos captar y estudiar, otorgaremos un sentido a nuestra vida antes desconocido por nosotros. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolam.